hay 3 fechas muy importantes que celebramos y recordamos con mucho amor, que es el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Ayer viernes estuvimos aquí para recordar y hacer memoria hacia la palabra de su crucifixión y su pasión en la cruz. Y ahora es el día máximo para nosotros los creyentes, que es la resurrección. Y lo festejamos y nos gozamos, nos llenamos de alegría porque Él venció. Él vive. Él no se quedó en una tumba. Hoy las religiones quizás están celebrando sus religiones, pero Cristo está vivo. Dámosle un fuerte aplauso de gracia. Mahoma está en su tumba y ellos tienen la tumba de su profeta Mahoma. El Buda sigue ahí en su tumba, todos los demás, pero nuestro Señor resucitó y Él está vivo. Amén, gloria a Dios, gloria a su nombre. Y eso es lo que nosotros celebramos en el día de hoy, que Cristo resucitó. Dice ahí, Cristo ya no está aquí, Él vive. Amén. Dice Mateo 28:6. Quiero darte un contexto de lo que voy a mencionar y te voy a leer. Es Lucas 24, el 1 al 12. No vamos a usar este verso o estos versículos, pero sí nos van a dar un contexto de lo que vamos a estar hablando. Dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. El primer día de la semana, un domingo, ¿okay? Yo hace un tiempo atrás pensaba que el primer día de la semana era el lunes porque iniciamos con nuestra labor, pero no, es un domingo. El primer día de la semana es un domingo. Y estos discípulos del Señor vinieron a su sepulcro con especies aromáticas y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo, tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén, gloria a su nombre. Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y del verso Lucas 24, 13 al 35 empieza diciendo que 2 hombres de ese grupo de discípulos iban camino a Emaús. Y esos son los versos que quiero utilizar en esta mañana, pero no se los voy a leer, sino que se los voy a proyectar acá al frente. Si tienen ahí el video listo, le voy a pedir el favor que si lo podemos proyectar. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo.
y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Amén. Vamos a estar basándonos en Lucas 24, del 13 al 35, que nos lo narró el video, los versículos tales. Y yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana. Muchos, hasta el día de hoy, han creído en un Cristo muerto. ¿Sabes que muchos todavía siguen esperando al Mesías? Y están por preparar un lugar, un templo donde volverán a hacer sacrificios de animalitos y todo esto, porque ellos no creen en un Cristo vivo como tú y yo. Y hoy en día hay personas alrededor del mundo creyendo en un Cristo muerto. Y tristemente, muchas veces hasta en las iglesias, hay personas que confiesan de alguna manera, pero en su corazón piensan que Cristo no puede hacer nada por ellos. Y de alguna manera ellos están diciendo, mi fe la he puesto en un Cristo muerto. Así que en esta mañana yo quiero hacer esa pregunta. ¿Tú has creído en un Cristo muerto o en un Cristo vivo? Dice la palabra en Lucas 13, he aquí el mismo día, el domingo por la mañana, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Otras versiones dicen que estaba como a 60 estadios. En esta medida de nuestra actualidad sería 11 kilómetros. Y yo me puse ahí a investigar en mi GPS cuánto estaba donde vivo aquí a la iglesia. Y son alrededor de 18 millas. 18 millas. Y dice las estadísticas que una persona adulta caminando fuerte sin detenerse caminaría más o menos
alrededor de 5 kilómetros por hora. O sea que de mi casa aquí son alrededor de 2 horas, pasadito 2 horas caminando. 11 kilómetros es eso, 2 horas caminando. ¿Okay? Y estas personas iban rumbo a ese lugar llamado Emaús. Ellos vinieron a Jerusalén con una expectativa. Querían ver lo que iba a hacer Jesús. Como ellos traían en mente un concepto diferente a lo que Jesús tenía en su mente. Y al no verse contestada de alguna manera lo que ellos querían, se decepcionan y se alejan de Jerusalén. Yo puedo pensar que Jerusalén es la presencia de Dios, porque dice el texto en Lucas 17, dice: entonces les dijo el Señor, ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes cuando iban por el camino? ¿Te acuerdas? Se detuvieron con semblante triste, sus rostros reflejaban tristeza. Y ellos le dijeron: nosotros, en el verso 21, esperábamos que Él, o sea Jesús, fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. O sea que toda expectativa, toda esperanza que ellos guardaban se desvaneció. Y eso los puso tristes y se alejaron de lo que en un momento fue su prioridad, lo que en un momento fue su propósito, si lo pudiéramos llamar así. Y ahora están en camino a Emaús. Ellos esperaban de Jesús un líder, quizás así como nosotros muchas veces esperamos de nuestros líderes políticos, que van a donde tú vives, en nuestras naciones, cada 3 años, cada 6 años, aquí mismo en este país, y se promueven y te juran y te prometen que ellos son la respuesta para las necesidades del pueblo. Y como siempre nos decepcionan, ¿cierto? Pero ellos lo hacen de esa manera. Y estos 2 hombres que dice la Biblia que eran discípulos de Jesús, no sabemos que si eran uno de los 12, yo no lo creo, quizá eran, pero eran parte del grupo que creyó en Jesús. Ellos esperaban de Jesús un caudillo, un héroe que les libertara de la opresión romana. Y como ellos habían visto cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús hacía, ellos dijeron: seguramente va a hacer llover truenos, rayos y centellas sobre los soldados romanos y nos va a liberar de esta opresión. Pero su mente estaba corta, porque Dios no solamente dio un salvador para el pueblo, sino que Dios dio un salvador para el mundo. Yo no sé entre nosotros como iglesia lo que vivamos. Quizás en el pasado, por alguien que te ofendió, te lastimó, algún líder de la iglesia, algún pastor, lastimó tu corazón y tú dijiste: ¿para qué sigo al Señor? Te decepcionaste, te alejaste y buscaste tu propio Emaús. Yo no sé qué estamos pasando por el día de hoy. Si a alguien te ha decepcionado allá afuera, que te prometieron felicidad en el matrimonio, que te prometieron que te iban a respetar, que te iban a... y no lo cumplieron, y al día de hoy tú estás batallando con ese dolor aún. ¿Sabes que hay muchas personas que no han conocido de un Cristo vivo y se han decepcionado tanto de las personas, aún de Dios, que dicen: ¿qué puede hacer Dios conmigo? Sí, he pasado por situaciones y yo no he visto a Dios. Hay una historia que dice que una iglesia pequeña
Había una hermana que era muy fiel a las reuniones, que todo el tiempo estaba en las oraciones, que todo el tiempo servía y amaba a Dios, pero de repente dejó de ir a la iglesia y el pastor de aquel lugar le llamó y le buscó y fue a su casa y le dijo: hermana, ¿qué está pasando? Ya llevas mucho tiempo en no venir a la congregación, te extrañamos y me da temor a que tu corazón se vaya endureciendo poco a poco. Y ella dijo: yo puse toda mi fe en Dios. Mi hijo, el pequeño, se enfermó, y no solo se enfermó, sino que fue decayendo y murió. Yo le hago la pregunta: pastor, ¿dónde estaba Dios en el que yo confié? El pastor le dijo: Dios no se ha movido del lugar, sigue estando en el mismo lugar, viendo morir a su hijo y perdonando el mundo a través de él. Él estaba también junto a ti cuando estaba muriendo tu hijo, pero tú no lo podías ver porque el dolor era aún más grande, no te permitía verlo junto a ti. Y muchas veces eso pasa, ¿cierto? Cuando sufrimos demasiado, cuando hay mucha tristeza, no podemos ver a Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que estás llora y llora y llora y tus ojos se empañan por las lágrimas y quieres ver algo y lo ves empañado, lo ves borroso? Eso pasa cuando dejamos de creer en un Cristo vivo y ponemos nuestra fe en un Cristo muerto. Tristemente, hoy en día hay personas que han puesto su fe en un Cristo crucificado aún, y de alguna manera saben y le piden a esa imagen, pero dice la Biblia que las imágenes no oyen, no escuchan, nada puede hacer. Tenemos que venir a un Cristo vivo. Tenemos que hablarle a esas personas que están a punto de firmar esas hojas de divorcio porque han creído en un Cristo muerto. Tenemos que ir por aquellas personas que están a punto de morir en el hospital, en su lecho de muerte, creyendo en un Cristo muerto. Tenemos que hacer algo por este mundo que se está perdiendo. Tenemos que decirle a las personas: Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Y también yo encuentro que hay un grupo de personas que ha creído en un Jesús vivo. Dice el verso en Lucas 24:13, aquí el mismo día, aquí 24:13, 15, 16, ¿dónde estamos? Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús, que aunque Él vea que tus pasos van rumbo a Emaús, a ese lugar donde no está su presencia, porque yo puedo ver que Emaús quizá es un lugar de tristeza, un lugar de depresivo, un lugar negativo, en donde tú no encuentras sustento para seguir viviendo, en donde tú no encuentras propósito en la vida. Y aún, aunque nosotros caminemos a ese lugar, el Señor viene a nuestro encuentro. Ese es nuestro Jesús, que Él no te va a dejar, que Él va a ir tras de ti. Él es el pastor de pastores, el que cuida mejor de sus ovejas. Amén. El que cuida de su iglesia. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido rescatados por Él? Amén. Él nunca llega tarde, Él llega en el momento preciso. Amén. Para rescatar nuestras almas, para rescatarnos de aquello que estamos haciendo mal, y muchas veces ni siquiera lo podemos ver porque estamos en ese lugar en donde la tristeza es normal, en donde el pecado de lujuria es normal, en donde la mentira es normal. Todos se comportan ahí de esa manera y nos hacen ver y entender y nos quieren que nosotros veamos las cosas como ellos las ven. Pero ahí en ese lugar Jesús, en su gracia y en su misericordia, dice:
que viene por nosotros y nos alcanza y nos da un nuevo propósito. Necesitamos la compañía de Jesús con nosotros, todos. Continuando con la historia, pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Dice la palabra que ellos insistieron. El hablar con Jesús es orar, ¿cierto? Amén. ¿Todos oramos? Amén. Amén. Quiero pensar que sí, todos oramos. Amén. Amén. Pero ¿cuántas veces tú insistes sobre esa misma oración? Dice el pasaje que iban caminando los tres, llegaron a un punto en donde se partían los caminos en dos. Y Jesús dijo: si agarran la derecha, yo agarro la izquierda. Si agarran la izquierda, yo agarro la derecha. Y vio que agarraron la izquierda y él hizo que había agarrado otro camino. Y ellos se dieron cuenta y dijeron: oye, pues mira, ya pronto va a oscurecer. Quédate con nosotros. Ya caminamos mucho, 2 horas. Imagino que tienes hambre, quédate a comer con nosotros. Lo invitaron. Y dice la palabra que le insistieron. Muchas veces en nuestras vidas vamos a encontrar con Jesús como que tenemos que insistir, como que nos ponemos a pensar: y es que Cristo no está conmigo. No, sí está, pero Él quiere escuchar cuánto tú le necesitas, cuán insistente es tu oración, porque en la medida de la insistencia es la medida de la necesidad que tú estás pasando. Si tú solamente dices, porque muchas veces viene alguien y dice: podemos orar por un hermano que mira que no conoce al Señor, y tú dices: sí, yo oro. ¿De verdad oramos? No es nuestra necesidad directa, es la necesidad de Él. Pero ¿qué tal si es una necesidad nuestra? Que nos han pedido el lugar donde vivimos y no tenemos como el dinero para dar al otro lugar. Ahí sí se vuelve necesidad primordial. Y ahí sí clamamos, ahí sí. Bueno, el Señor revela en esta mañana que seamos persistentes en nuestras oraciones, que le insistamos. Y Él, dice la Biblia, que dijo: vamos, y se fue con ellos. Y el Jesús que te estoy hablando hoy en esta mañana es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Vamos a casi terminar. Quiero mencionarte rápidamente Romanos 6, verso 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Podemos decir vida nueva? Vida nueva. Así como Dios resucitó a Cristo y le dio vida nueva, así Dios quiere que tú y yo tengamos vida nueva. Este pasaje tiene conexión con lo que Cristo dijo en Juan 10:10, que hay un enemigo que nos quiere matar, robar y destruir. Ahí está. O sea, ese es su trabajo de él, esa es su chamba, ese es a lo que se va a dedicar. Pero para esto vino el Hijo del Hombre, para que tú tengas vida y vida en abundancia. O sea, si tú y yo, lejos de ir avanzando a esa vida abundancia, como que vamos para atrás, entonces no estamos honrando al Señor. ¿Sí me explico? Porque Él quiere que nosotros vayamos, ¿qué? Mejorando. Si antes yo mentía, dice Pablo, ya no mientas más. O sea que ya mejoraste en tu vida espiritual, ya creciste aún más, ya no mientes. Si antes cometía adulterio, rompe con eso en el nombre de Jesús. Ya creciste, ya tienes más vida en Cristo. Yo he sabido de personas que andan con sus cosas en adulterio y no falta el esposo que trae venganza y mata a la persona. O sea, resultado, consecuencia de esos te estás
estarías alejando al momento en que crezcas en el conocimiento de Cristo. Por eso la Biblia dice que tengamos vida nueva. Vida nueva se entiende como que ya no somos aquellas personas, sino que ahora somos nuevos en Cristo. Vamos creciendo en Él. Si antes tú batallabas con el alcohol, vamos a dejarlo por amor al Señor. Y tú vas cambiando tu vida. Si tú batallabas con el chisme, la murmuración, vamos a dejar eso y romper con eso. Y tú vas a ver cómo Dios va a ir dándote esa vida nueva que promete en la palabra. ¿Sí me dejo seguir? ¿O ya los enredé más? Dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. El estar sentado ellos a la mesa a mí me dice comunión. Todos los días nos sentamos a la mesa después del trabajo y compartimos el pan con mi esposa y mis hijos, mi muchacho. A veces viene Jairo que dice adquirir una hija nueva. Y pasamos un tiempo hermoso ahí platicando de cómo nos fue el día, y puedo ver sus ojos de alegría, compartir el pan. Y yo sé que esta vida no es eterna. Un día esas memorias van a venir, y van a venir no recordando un padre enojón que por todo peleaba, que por cualquier cosa se enojaba. Va a venir como un papá les alentaba, como un suegro les amaba, les abrazaba, les aconsejaba. Eso pasa en una mesa. Y ellos estaban a la mesa con el Señor mismo. No lo habían reconocido, pero al momento en que Él parte el pan, lo reconocen. Pero dice la Biblia que desapareció a sus ojos. Yo quiero encargarte en esta mañana que no descuides tu mesa con el Señor. No descuides tu tiempo de oración con el Señor. No descuides tu tiempo en la palabra, abriendo la palabra. Hay una estadística bien real que nos la mencionó el pastor Nielsen cuando vino, que si tú lees 4 días la Biblia, vas a empezar a desintoxicar tu corazón, tus emociones, y aquellas cosas que te ataban se van a romper en el nombre de Jesús. Tú tendrás una vida nueva, que dice la palabra, pero necesitamos nosotros dar el primer paso. Si te fijas, el Señor no fue que nos llevó a ellos, ellos iban. El Señor solamente se alineó a ellos. Cuando tú empiezas a dar los pasos por fe, el Señor se va a alinear a ti, y tú vas a ver la vida nueva que Él promete en la palabra. Ellos hicieron 2 cosas para que esto fuera una realidad en sus vidas. Lo invitaron a que viniera a sus vidas y pasaron tiempo con Él en su mesa. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos nosotros hacer lo mismo. Y hay todas las personas que de alguna manera nos miran a través de las redes, yo te animo que ahí donde estás, que tú también puedas decir: Señor, ven a mi vida. Que tú también puedas decir: Señor, te necesito. Te necesito en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Yo necesito que tú me enseñes cómo poder tomar decisiones sabias. Así que junto con ellos, iglesia, te voy a pedir que te pongas de pie. Y desde el fondo de tu corazón le digas: Señor, yo te necesito en mi vida. Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está tocando la puerta. Él es un caballero, Él no entra tumbando la puerta. Y si alguno adentro de ese hogar le escucha y abre la puerta, Él cenará con él, no con todos los que viven allí, sino con el que le abre la puerta. Ábrele la puerta al Señor en esta mañana. Dile: Señor, yo te invito a que vengas, Señor, a mi vida. Señor, yo quiero conocerte más. Revélame más de ti, Señor. Quiero ir más allá en mi vida espiritual, Señor. No quiero ser niño, joven, adolescente.
Quiero ser un adulto en ti, Señor. Amén, Señor. Muchas veces, Señor, conocemos de ti, Señor, pero vivimos tan poco de lo que conocemos. Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida y me fortalezcas, En nombre de Jesús, maravilloso. me ayudes. Ahí en esas áreas que tú sabes que necesitas al Señor, ahí invítalo ahora. Con tus propias palabras, dile: Señor, yo te abro la puerta de mi matrimonio. Yo te abro la puerta de mis emociones. Yo te abro la puerta, Señor, de mi familia. Te abro la puerta de mis finanzas, Señor. Ayúdame a agradarte con lo que tú pones en mis manos. Yo te abro la puerta de mi carácter, Señor. Cámbiame para bien. Permíteme, Señor, el privilegio de reflejarte a ti, Señor, en mi carácter. Dame las fuerzas. Yo te abro las puertas de mi salud, Señor. Ven a mi salud. Sana mi cuerpo, Señor. Maravilloso, Señor. Gracias, Dios. Quita todo lo que no es tuyo, Señor. Entrónate, gobierna mi mente, mi corazón, mi vida, mi cuerpo, mi familia, mi descendencia, Señor. Yo te Dile abro tus la propias puerta palabras. de mi familia, Señor. Para que el Espíritu Santo En nombre de Jesús. tú reines, Señor. Donde seamos personas milagrosas, como dice, Cristo. Esa ya no está aquí. Si tú le dijiste y le abriste la puerta, te aseguro que el Señor te escuchó y Él va a venir